Manuscritos. Economía y filosofía. Por Karl Marx. 6. Primer manuscrito. Beneficios del capital. 1. El capital. Inciso 1. ¿En qué se apoya el capital? Es decir, la propiedad privada sobre los productos del trabajo ajeno. Cuando el capital mismo no es simplemente robo o malversación, requiere aún el concurso de la legislación para santificar la herencia. ¿Cómo se llega a ser propietario de fondos productivos? ¿Cómo se llega a ser propietario de los productos creados mediante esos fondos? Mediante el derecho positivo. ¿Qué se adquiere con el capital? Con la herencia de un gran patrimonio, por ejemplo. Uno que, por ejemplo, heredó un gran patrimonio, no adquiere en verdad con ello inmediatamente poder político. La clase de poder que esta posesión le transfiere inmediata y directamente es el poder de comprar. Este es un poder de mando sobre todo el trabajo de otros, o sobre todo producto de este trabajo, que se encuentre de momento en el mercado. El capital es, pues, el poder de gobierno sobre el trabajo y sus productos. El capitalista posee este poder no merced a sus propiedades personales o humanas, sino en tanto en cuanto es propietario del capital. El poder adquisitivo de su capital, que nada puede contradecir, es su poder. Veremos más tarde, primero, cómo el capitalista, por medio del capital, ejerce su poder de gobierno sobre el trabajo, y después el poder de gobierno del capital sobre el capitalista mismo. ¿Qué es el capital? Cierta cantidad de trabajo acumulado y puesto en reserva. El capital es trabajo acumulado. 2. Fondo, stock, es toda acumulación de productos de la tierra y de productos manufacturados. El stock se llama capital cuando reporta a su propietario una renta o ganancia. 2. El beneficio del capital. El beneficio o ganancia del capital es totalmente distinto del salario. Esta diversidad se muestra de un doble modo. En primer lugar, las ganancias del capital se regulan totalmente de acuerdo con el valor del capital empleado, aunque el trabajo de dirección e inspección puede ser el mismo para diferentes capitales. A esto se añade que todo este trabajo está confiado a un empleado principal, el salario del cual no guarda ninguna relación con el capital. 2. Cuyo funcionamiento vigila. Aunque aquí el trabajo del propietario se reduce casi a nada, reclama, sin embargo, beneficios en relación a su capital. ¿Por qué reclama el capitalista esta proporción entre ganancia y capital? No tendría ningún interés en emplear a los obreros si no esperase de la venta de su obra más de lo necesario para reponer los fondos adelantados como salario, y no tendría ningún interés en emplear más bien una suma grande que una pequeña si su beneficio no estuviese en relación con la cuantía del capital empleado. El capitalista extrae, pues, una ganancia, primero de los salarios y después de las materias primas adelantadas. ¿Qué relación tiene la ganancia con el capital? Si ya es difícil determinar la tasa media habitual de los salarios en un tiempo y lugar determinados, aún más difícil es determinar la ganancia de los capitales. Cambios en el precio de las mercancías con que el capital opera, buena o mala fortuna de sus rivales y clientes, traen en cambio de los beneficios de día en día y casi de hora en hora. Ahora bien, aunque sea imposible determinar con precisión las ganancias del capital, podemos representárnosla de acuerdo con el interés del dinero. Si se pueden hacer muchas ganancias con el dinero, se da mucho por la posibilidad de servirse de él. Si por medio de él se gana poco, se da poco. La proporción que ha de guardar la tasa habitual de interés con la tasa de ganancia neta varía necesariamente con la elevación o descenso de la ganancia. En la Gran Bretaña se calcula como el doble del interés lo que los comerciantes llaman un beneficio honesto, moderado, razonable. Expresiones que no quieren decir otra cosa que un beneficio habitual y acostumbrado. ¿Cuál es la tasa más baja de la ganancia? ¿Cuál es la más alta? La tasa más baja de la ganancia habitual del capital debe ser siempre
algo más de lo que es necesario para compensar las eventuales pérdidas a que está sujeto todo empleo del capital. Este exceso es propiamente la ganancia o el beneficio neto. Lo mismo sucede con la tasa más baja del interés. 3. La tasa más elevada a que pueden ascender las ganancias habituales es aquella que, en la mayor parte de las mercancías, absorbe la totalidad de las rentas de la tierra y reduce el salario de las mercancías suministradas al precio mínimo, a la simple subsistencia del obrero mientras dura el trabajo. De una u otra forma, el obrero ha de ser siempre alimentado en tanto que es empleado en una tarea. Las rentas de la tierra pueden ser totalmente suprimidas. Ejemplo, las gentes de la Compañía de las Indias de Bengala. Aparte de todas las ventajas de una competencia reducida, que el capitalista puede explotar en este caso, le es posible también mantener de modo honesto el precio de mercado por encima del precio natural. En primer lugar, mediante el secreto comercial, cuando el mercado está muy alejado de sus proveedores, es decir, manteniendo en secreto el cambio de precio, su alza por encima del nivel natural. Este secreto logra que otros capitalistas no arrojen igualmente su capital en esta rama. En segundo lugar, mediante el secreto de fábrica. Cuando el capitalista con menores costos de producción suministra sus mercancías a un precio igual o incluso menor que el de sus competidores, pero con mayor beneficio. ¿No es inmoral el engaño mediante el secreto? Comercio bursátil. Además, cuando la producción está ligada a una determinada localidad, por ejemplo, vinos de calidad, y la demanda efectiva no puede ser nunca satisfecha. Finalmente, mediante el monopolio de individuos y compañías. El precio de monopolio es tan alto como sea posible. Otras causas ocasionales que pueden elevar la ganancia del capital, la adquisición de nuevos territorios o de nuevas ramas comerciales, multiplica frecuentemente, incluso en un país rico, las ganancias del capital, pues sustraen a las antiguas ramas comerciales una parte de los capitales, aminoran la competencia, abastecen el mercado con menos mercancías, cuyo precio entonces se eleva. Los comerciantes de estos ramos pueden entonces pagar el dinero prestado con un interés mayor. Cuanto más elaborada, más manufacturada es una mercancía, tanto más elevada es la parte del precio que se resuelve en salario y beneficio en proporción a aquella parte que se resuelve en renta. En el progreso que el trabajo manual hace sobre esta otra mercancía, no solo se multiplica el número de las ganancias, sino que cada ganancia es mayor que las precedentes porque el capital de que brota, 4, es necesariamente mayor. El capital que hace trabajar el tejedor es siempre y necesariamente mayor que el que utiliza el hilandero, porque no solo repone este capital con sus beneficios, sino que además paga los salarios de los tejedores y es necesario que las ganancias se hallen siempre en una cierta proporción con el capital. El progreso que el trabajo humano hace sobre el producto natural, transformándolo en el producto natural elaborado, no multiplica por tanto el salario, sino en parte el número de capitales gananciosos y en parte la proporción de cada capital nuevo sobre los precedentes. Sobre la ganancia que el capitalista extrae de la división del trabajo se hablará más tarde. Él gana doblemente, primero con la división del trabajo, en segundo lugar y en general con la modificación que el trabajo humano hace del producto natural. Cuanto mayor es la participación humana en una mercancía, tanto mayor la ganancia del capital muerto. En una y la misma sociedad está la tasa media de los beneficios del capital mucho más cerca del mismo nivel que el salario de los diferentes tipos de trabajo. En los diversos empleos del capital, la tasa de la ganancia varía de acuerdo con la mayor o menor certidumbre del reembolso del capital. La tasa de la ganancia se eleva con el riesgo, aunque no en proporción exacta. Se comprende fácilmente que las ganancias del capital se elevan también mediante la facilidad o el menor costo de los medios de circulación. Por ejemplo, papel dinero. 3. La dominación del capital sobre el trabajo y los motivos del capitalista.
El único motivo que determina al poseedor de un capital a utilizarlo, de preferencia en la agricultura o en la manufactura de un ramo específico del comercio al por mayor o por menor, es la consideración de su propio beneficio. Jamás se le viene a las mientes calcular cuánto trabajo productivo pone en actividad cada uno de estos modos de empleo. 5. O qué valor añadirá al producto anual de las tierras y del trabajo de su país. Para el capitalista, el empleo más útil del capital es aquel que con la misma seguridad le rinde mayor ganancia. Este empleo no es siempre el más útil para la sociedad. El más útil es aquel que se emplea para sacar provecho de las fuerzas productivas de la naturaleza. Las operaciones más importantes del trabajo están reguladas y dirigidas de acuerdo con los planes y las especulaciones de aquellos que emplean los capitales. Y la finalidad de estos se proponen en todos los planes y operaciones es el beneficio. Así pues, la tasa del beneficio no sube, como las rentas de la tierra y los salarios, con el bienestar de la sociedad, ni desciende como aquellos, con la baja de éste. Por el contrario, esta tasa es naturalmente baja en los países ricos y alta en los países pobres, y nunca es tan alta como en aquellos países que con la mayor celeridad se precipitan a su ruina. El interés de esta clase no está pues ligado, como el de las otras dos, con el interés general de la sociedad. El interés especial de quienes ejercen un determinado ramo del comercio o de la industria es siempre, en cierto sentido, distinto del interés del público y con frecuencia abiertamente opuesto a él. El interés del comerciante es siempre agrandar el mercado y limitar la competencia de los vendedores. Es esta una clase de gente cuyos intereses nunca serán exactamente los mismos que los de la sociedad, que en general tiene interés en engañar y estafar al público. 4. La acumulación de capitales y la competencia entre capitalistas. El aumento de capitales, que eleva los salarios, tiende a disminuir la ganancia de los capitalistas en virtud de la competencia entre ellos. Si, por ejemplo, el capital necesario al comercio de víveres de una ciudad se encuentra dividido entre dos tenderos distintos, la competencia hará que cada uno de ellos venda más barato que si el capital se encontrase en manos de uno solo. Y si está dividido entre 20, 6. La competencia será tanto más activa y tanto menor será la posibilidad de que puedan entenderse entre sí para elevar el precio de sus mercancías. Como ya sabemos que los precios de monopolio son tan altos como sea posible y que el interés de los capitalistas, incluso desde el punto de vista de la economía política común, se opone abiertamente al de la sociedad, puesto que el alza de los beneficios del capital obra como el interés compuesto sobre el precio de las mercancías. La única protección frente a los capitalistas es la competencia, la cual, según la economía política, obra tan benéficamente sobre la elevación del salario como sobre el abaratamiento de las mercancías en favor del público consumidor. La competencia, sin embargo, solo es posible mediante la multiplicación de capitales, y esto en muchas manos. El surgimiento de muchos capitalistas solo es posible mediante una acumulación multilateral, pues el capital, en general, solo mediante la acumulación surge, y la acumulación multilateral se transforma necesariamente en acumulación unilateral. La acumulación, que bajo el dominio de la propiedad privada es concentración de capital en pocas manos, es una consecuencia necesaria cuando se deja a los capitales seguir su curso natural, y mediante la competencia no hace sino abrirse libre camino esa determinación natural del capital. Hemos oído que la ganancia del capital está en proporción a su magnitud. Por de pronto, prescindiendo de la competencia intencionada, un gran capital se acumula, pues proporcionándole a su magnitud, proporcionalmente a su magnitud, más rápidamente que uno pequeño. 8. Según esto, y prescindiendo totalmente de la competencia, la acumulación del gran capital es mucho más rápida que la del pequeño. Pero sigamos adelante este proceso. Con la multiplicación de los capitales disminuyen, por obra de la competencia, los beneficios del capital. Luego padece, en primer lugar, el pequeño capitalista. El aumento de los capitales y un gran número de capital
y un gran número de capitales presuponen además una progresiva riqueza del país. En un país que haya llegado a un alto grado de riqueza, la tasa habitual del beneficio es tan pequeña que el interés que este beneficio permite pagar es tan bajo que solo los sumamente ricos pueden vivir de los réditos del dinero. Todas las personas de patrimonios medianos tienen, pues, que emplear su capital, emprender algún negocio o interesarse en algún ramo del comercio. Esta situación es la preferida de la economía política. La relación existente entre la suma de capitales y las rentas determina por todas partes la proporción en que se encuentran la industria y la ociosidad. Donde prevalecen los capitales, reina la industria. Donde las rentas, la ociosidad. ¿Qué hay del empleo de los capitales en esta incrementada competencia? Con el aumento de capitales debe hacerse cada vez mayor la cantidad de los fondos que se prestan a interés. Con el incremento de estos fondos se hace menor el interés. Inciso 1. Porque baja el precio de mercado de todas las cosas cuanto más aumenta su cantidad. Inciso 2. Porque con el aumento de capitales en un país se hace más difícil colocar un nuevo capital de manera ventajosa. Se suscita una competencia entre los distintos capitalistas. Al hacer el poseedor de un capital todos los esfuerzos posibles para apoderarse del negocio que se encuentra ocupado por otro capital. Pero la mayor parte de las veces no puede esperar arrojar de su puesto a este otro capital si no es mediante el ofrecimiento de mejores condiciones. No solo ha de vender la cosa a mejor precio, sino que también con frecuencia ha de comprar más caro para tener ocasión de vender. Cuantos más fondos se destinan al mantenimiento del trabajo productivo, tanto mayor es la demanda de trabajo. Los obreros encuentran fácilmente ocupación. 9. Pero los capitalistas tienen dificultades para encontrar obreros. La competencia entre capitalistas hace subir los salarios y bajar los beneficios. El pequeño capitalista tiene, pues, la opción, inciso 1, o de comerse su capital, puesto que él no puede vivir ya de réditos, y por tanto dejar de ser capitalista. O, inciso 2, emprender él mismo un negocio, vender sus mercancías más baratas y comprar más caro que los capitalistas más ricos, pagar salarios elevados y por tanto, como quiera que el precio de mercado, por obra de la fuerte competencia que presuponemos, está ya muy bajo, arruinarse. Si, por el contrario, el gran capitalista quiere desplazar al pequeño, tiene frente a él todas las ventajas que el capitalista, en cuanto capitalista, tiene frente al obrero. La mayor cantidad de su capital le compensa de los menores beneficios e incluso puede soportar pérdidas momentáneas hasta que el pequeño capitalista se arruina y él se ve libre de esta competencia. Así acumula los beneficios del pequeño capitalista. Además, el gran capitalista compra siempre más barato que el pequeño, porque compra en masa. En tanto puede, sin daño, vender más barato. Así, si bien la baja del interés transforma a los capitalistas medianos de rentistas en hombres de negocios, produce, por el contrario, el aumento de los capitales de negocios y el menor beneficio que es su consecuencia, la baja del interés. Al disminuir el beneficio que puede extraerse del uso de un capital, disminuye necesariamente el precio que por su utilización puede pagarse. Cuanto más se acrecienta la riqueza, la industria, la población, tanto más disminuye el interés del dinero, es decir, el beneficio de los capitalistas. Pero los capitales mismos no dejan de aumentar y aún más rápidamente que antes, pese a la disminución de los beneficios. Un gran capital, aunque sea con pequeños beneficios, se acrecienta en general mucho más rápidamente que un capital pequeño con grandes beneficios. El dinero hace dinero, dice el refrán. Por tanto, si a este gran capital se enfrentan únicamente pequeños capitales con pequeños beneficios, como sucede en la situación que presuponemos de fuerte competencia, los aplasta por completo. La consecuencia necesaria de esta competencia es entonces el empeoramiento general de las mercancías, la falsificación, la adulteración, el envenenamiento general, tal como se muestra en las grandes ciudades.
10. Una circunstancia importante de la competencia entre capitales grandes y pequeños es, además, la relación entre capital fijo y capital circulante. Capital circulante es un capital empleado en la producción de víveres, en la manufactura o en el comercio. El capital así empleado no rinde a su dueño beneficio ni ingreso mientras permanezca en su poder o se mantenga en la misma forma. Continuamente sale de sus manos en una forma para retornar en otra, y solo mediante esta transformación o circulación y cambio continuo rinde beneficios. Capital fijo es el capital empleado en la mejora de la tierra, en la adquisición de máquinas, instrumentos, útiles de trabajo y cosas semejantes. Todo ahorro en el mantenimiento del capital fijo es un incremento de la ganancia neta. El capital total de cualquier empresario de trabajo se divide necesariamente en capital fijo y capital circulante. Dada la igualdad de la suma, será una parte tanto menor cuanto mayor sea la otra. El capital circulante le proporciona la materia y los salarios del trabajo y pone en movimiento la industria. Así, toda economía en el capital fijo que no disminuya la fuerza productiva del trabajo aumenta el fondo. Se ve desde el comienzo que la relación entre capital fijo y capital circulante es mucho más favorable para el gran capitalista que para el pequeño. Un banquero muy fuerte solo necesita una insignificante cantidad de capital fijo más que uno muy pequeño. Su capital fijo se reduce a su oficina. Los instrumentos de un gran terrateniente no aumentan en proporción a la magnitud de su latifundio. Igualmente, el crédito que posee el gran capitalista y no el pequeño es un ahorro tanto mayor en el capital fijo, es decir, en el dinero que habrá de tener siempre dispuesto. Se comprende, por último, que allí en donde el trabajo industrial ha alcanzado un alto grado de desarrollo y casi todo el trabajo a mano se ha convertido en trabajo fabril, todo su capital no le alcanza al pequeño capitalista para poseer ni siquiera el capital fijo necesario. Es sabido que las labores de la agricultura en gran escala no ocupan habitualmente más que un pequeño número de brazos. En general, en la acumulación de grandes capitales se producen también una concentración y una simplificación relativas del capital fijo en relación a los capitalistas más pequeños. El gran capitalista introduce para sí una especie, 11, de organización de los instrumentos de trabajo. Igualmente, en el terreno de la industria, es ya cada manufactura y cada fábrica una amplia unión de un gran patrimonio material con numerosas y diversas capacidades intelectuales y habilidades técnicas para un fin común de producción. Allí en donde la legislación mantiene la propiedad de la tierra en grandes masas, el exceso de una población creciente se precipita hacia las industrias y, como sucede en la Gran Bretaña, es así en el campo de la industria en donde se amontona principalmente la gran masa de proletarios. Allí, sin embargo, en donde la legislación permite la progresiva división del suelo, se acrecienta, como en Francia, el número de propietarios pequeños y endeudados que mediante el progresivo fraccionamiento de la tierra son arrojados a la clase de los menesterosos y descontentos. Si, por último, se lleva este fraccionamiento a un alto grado, la gran propiedad devora nuevamente a la pequeña, así como la gran industria aniquila a la pequeña. Y como a partir de este momento se constituyen nuevamente grandes fincas, la masa de los trabajadores desposeídos, que ya no es necesaria para el cultivo del suelo, es de nuevo impulsada hacia la industria. La calidad de mercancías de un mismo tipo cambia mediante las transformaciones en el modo de producción y especialmente mediante el empleo de maquinaria. Solo mediante la exclusión de la fuerza humana se ha hecho posible hilar a partir de una libra de algodón, que vale 3 chelines y 8 peniques, 350 madejas de una longitud total de 167 millas inglesas, 36 millas alemanas y de un valor comercial de 25 guineas. Por término medio, los precios de los artículos de algodón han disminuido en Inglaterra desde hace 45 años, en 11 doceavos. Y según los cálculos de Marshall, la cantidad de producto fabricado por la que todavía en el año 1814 se pagaban 16 chelines,
es suministrada hoy por un chelín y 10 peniques. La mayor baratura de la producción industrial aumentó el consumo tanto en el interior como en el mercado exterior. Y a esto está conectado el hecho de que, tras la introducción de las máquinas, el número de obreros en el algodón no solo no ha disminuido en Gran Bretaña, sino que ha subido de 40.000 a 1,5 millones. 12. Por lo que toca a la ganancia de los empresarios y obreros industriales, a causa de la creciente competencia entre los fabricantes, sus ganancias han disminuido forzosamente en relación con la cantidad de mercancías suministradas. De los años 1820 a 1833, la ganancia bruta de los fabricantes de Manchester por una pieza de percal bajó de 4 chelines con 1,1 peniques a 1 chelín 9 peniques. Pero para compensar esta pérdida, el conjunto de la producción ha sido ampliado. La consecuencia de esto es que en algunas ramas de la industria aparece en parte una superproducción, que surgen frecuentes quiebras, con lo cual se produce dentro de la clase de los capitalistas y dueños de trabajo un inquietante bambolearse y agitarse de la propiedad, que arroja al proletariado a una parte de los económicamente arruinados, que con frecuencia y súbitamente se hace necesarias una detención o una disminución del trabajo, cuyos inconvenientes siempre percibe amargamente la clase de los obreros asalariados. Alquilar su trabajo es comenzar su esclavitud. Alquilar la materia del trabajo es asentar su libertad. El trabajo es el hombre, la materia, por el contrario, no es nada del hombre. El elemento materia, que nada puede para la creación de la riqueza sin el otro elemento, el trabajo, recibe la virtud mágica de hacerse fecundo para ellos, como si hubieran aportado con su propio esfuerzo este elemento indispensable. Suponiendo que el trabajo cotidiano de un obrero le aporte por término medio 400 francos al año y que esa suma baste a un adulto para una vida simple, el propietario de 2.000 francos de rentas a parcerías o alquileres fuerza pues a 5 hombres a trabajar para él. 100.000 francos de renta representan el trabajo de 250 hombres y 1.000.000 el trabajo de 2.500 individuos. Luego, 300 millones, Luis Felipe, el trabajo de 750.000 obreros. Los propietarios han recibido de la ley humana el derecho de usar y abusar, es decir, de hacer lo que quieran de la materia de todo trabajo. La ley no los obliga en absoluto a proporcionar siempre y oportunamente trabajo a los no propietarios, ni a pagarles siempre un salario suficiente. Libertad total en cuanto a la naturaleza, la cantidad, la calidad y la oportunidad de la producción, al uso y consumo de las riquezas, a la disposición sobre la materia del trabajo. Cada cual es libre de intercambiar sus bienes como le parezca, sin otra consideración que su propio interés individual. La competencia no expresa más que el cambio voluntario, que a su vez es la consecuencia directa y próxima del derecho individual de usar y abusar de los instrumentos de producción. Estos 3 momentos económicos, que no forman más que uno, el derecho de usar y abusar, la libertad de cambio y la competencia arbitraria, entrañan las siguientes consecuencias. Cada cual produce lo que quiere, como quiere y donde quiere. Produce bien o mal, demasiado o no lo bastante, demasiado pronto o demasiado tarde, demasiado caro o demasiado barato. Cada cual ignora si venderá, cómo venderá, cuándo venderá, dónde venderá y a quién venderá. Y lo mismo sucede respecto a las compras. El productor ignora las necesidades y los recursos, las demandas y las ofertas. Vende cuando quiere, cuando puede, donde quiere, a quien quiere y el precio que quiere. Y compra en la misma forma. En todo ello es siempre juguete del azar, esclavo de la ley del más fuerte, del menos apremiado, del más rico. Mientras que en un lugar hay escasez de un bien, en otro hay exceso y despilfarro. Mientras un productor vende mucho o muy caro y con un beneficio enorme, otro no vende nada o vende a pérdida. La oferta desconoce la demanda
y la demanda ignora la oferta. Se produce sobre la base de un gusto, de una moda que se manifiesta entre los consumidores. Pero cuando llega el momento de entregar la mercancía, el capricho ha pasado y se ha dirigido a otro tipo de producto. Consecuencia infalible es la permanencia e infalibilidad de las quiebras, los cálculos falsos, las ruinas súbitas y las fortunas improvisadas, las crisis comerciales, los paros, los abarrotamientos y escaseces periódicas, la inestabilidad y el envilecimiento de salarios y beneficios, la pérdida o el despilfarro enorme de riquezas, tiempo y esfuerzos en la arena de una encarnizada competencia. Para una persona que sobre un capital de 20,000 libras hiciese un beneficio anual de 2,000 libras, sería totalmente indiferente que su capital emplease 100 hombres o 1,000. ¿No es el mismo el interés real de una nación? Con tal de que su ingreso neto real y que sus rentas y ganancias sean las mismas, ¿qué importa que esté integrada por 10 o por 12 millones de individuos? En realidad, dice el señor de Sismondi, solo queda desear que el rey, completamente solo en la isla, dando vueltas constantemente a una manivela, haga realizar mediante autómatas todo el trabajo de Inglaterra. El dueño que compra el trabajo del obrero a un precio tan bajo que apenas basta para las necesidades más urgentes, no es responsable ni de la insuficiencia de los salarios ni de la larga duración del trabajo. Él mismo sufre la ley que impone. No es tanto que los hombres como de las fuerzas de las cosas de donde procede la miseria. Para aumentar el valor del producto anual de la tierra y del trabajo, no hay otros medios que aumentar el número de los obreros productivos o aumentar en su potencia la capacidad productiva de los obreros ya empleados. En uno y otro caso hace falta casi siempre un aumento de capital. En Inglaterra hay muchos lugares cuyos habitantes carecen de capitales para un cultivo completo de la tierra. La lana de las provincias orientales de Escocia, en gran parte, ha de hacer un largo camino por tierra, por malos caminos, para ser elaborada en el condado de York, porque en el lugar de su producción faltan capitales para la manufactura. Hay en Inglaterra muchas ciudades industriales pequeñas, a cuyos habitantes les falta capital suficiente para el transporte de su producción industrial a mercados alejados, en donde ésta encuentra consumidores y demanda. Los comerciantes ahí son 14, solo agentes de otros comerciantes más ricos que viven en algunas ciudades comerciales. Así como la acumulación del capital, según el orden natural de las cosas, debe preceder a la división del trabajo, de la misma manera, la subdivisión de este solo puede progresar en la medida en que el capital haya ido acumulándose previamente. La cantidad de materiales que el mismo número de personas se encuentra en condiciones de manufacturar aumenta en la misma medida en que el trabajo se subdivide cada vez más. Y como la tarea de cada tejedor va haciéndose gradualmente más sencilla, se inventa un conjunto de nuevas máquinas. Se inventa un conjunto de nuevas máquinas para facilitar y abreviar aquellas operaciones. Así, cuanto más adelanta la división del trabajo, para proporcionar un empleo constante al mismo número de operarios, ha de acumularse previamente igual provisión de víveres y una cantidad de materiales, instrumentos y herramientas mucho mayor del que era menester en una situación menos avanzada. El número de obreros en cada una de las ramas del trabajo aumenta generalmente con la división del trabajo en ese sector, o más bien es ese aumento de número el que la pone en situación de clasificar a los obreros de esta forma. Así como el trabajo no puede alcanzar esta gran extensión de las fuerzas productivas sin una previa acumulación de capitales, de igual suerte, dicha acumulación trae consigo tales adelantos. El capitalista desea naturalmente colocarlo de tal modo que éste produzca la mayor cantidad de obra posible. Procura, por tanto, que la distribución de operaciones entre sus obreros sea la más conveniente y les provee, al mismo tiempo, de las mejores máquinas que puede inventar o le sea posible adquirir. Sus medios para triunfar en ambos campos, 15, guardan proporción con la magnitud
de su capital o con el número de personas a quienes puedan dar trabajo. Por consiguiente, no solo aumenta el volumen de actividad en los países con el crecimiento del capital que en ellas se emplea, sino que, como consecuencia de este aumento, un mismo volumen industrial produce mucha mayor cantidad de obra. Combinaciones más amplias de las fuerzas productivas en la industria y el comercio mediante la unificación de fuerzas humanas y naturales más abundantes y diversas para empresas en mayor escala. También aquí y allá, unión más estrecha de las principales ramas de la producción entre sí. Así, grandes fabricantes tratarán de conseguir grandes fincas para no tener que adquirir de terceras manos al menos una parte de las materias primas necesarias a su industria, o unirán con sus empresas industriales un comercio, no solo para ocuparse de sus propias manufacturas, sino también para la compra de productos de otro tipo y para su venta a sus obreros. En Inglaterra, en donde dueños individuales de fábricas están a veces a la cabeza de 10 o 12 mil obreros, no son ya raras tales uniones de distintas ramas de la producción bajo una inteligencia directora, de tales pequeños estados o provincias de un estado. Así, en época reciente, los propietarios de minas de Birmingham asumen todo el proceso de fabricación del hierro, que antes estaba dividido entre diferentes empresarios y propietarios. Por último, vemos en las grandes empresas por acciones que tan abundantes se han hecho, amplias combinaciones del poder monetario de muchos participantes, con los conocimientos y habilidades científicas y técnicas de otros a los que está confiada la ejecución del trabajo. De esta forma, les es posible a los capitalistas emplear sus ahorros de forma más diversificada e incluso emplearlos simultáneamente en la producción agrícola, industrial y comercial, con lo cual su interés se hace al mismo tiempo más variado. 16. Se suavizan y se amalgaman las oposiciones entre los intereses de la agricultura, la industria y el comercio. Pero incluso esta más fácil posibilidad de hacer provechosos el capital de las más diversas formas ha de aumentar la oposición entre las clases pudientes y no pudientes. Increíble beneficio que obtienen los arrendadores de viviendas de la miseria. El alquiler está en proporción inversa de la miseria industrial. Igualmente, ganancias extraídas de los vicios de los proletarios arruinados, prostitución, embriaguez. La acumulación de capitales crece y la competencia entre ellos disminuye al reunirse en una sola mano el capital y la propiedad de la tierra. Igualmente, al hacerse el capital, por su magnitud, capaz de combinar distintas ramas de la producción. Indiferencia frente a los hombres. Los 20 billetes de lotería de Smith. Renta neta y bruta.